Pensé que alguien iba a cantar un canto especial, pero yo lo voy a cantar con todo mi corazón al Señor. Un canto que nos habla de lo que hoy celebramos, hermanos. Hoy celebramos la Santa Cena. No precisamente habla exactamente de eso, pero algo relacionado. Hace casi 2000 años, hermanos, hace casi 2000 años, el Señor nuestro Dios vino desde el cielo y a morir en una cruz, a entregar su cuerpo por nosotros, a entregar su sangre. Y si no ha sido por ese sacrificio, hermanos, que el Señor hizo por nosotros, no había nadie más que pudiera pagar lo que nosotros deberíamos de pagar, que nunca podríamos haberlo pagado. Ni todo el oro del mundo, ni todos los sacrificios podrían pagar, pero Él, con su sacrificio, pagó la deuda que teníamos de pecado. Pagó una deuda al Señor. ¿Están ustedes contentos, hermanos? ¿Saben que esta semana fue una semana difícil? La semana que pasó fue una semana difícil porque tuvimos muchas cosas difíciles, hermanos, pero Dios es hermoso. Dios es hermoso y nos sacó adelante, hermanos. Tuvimos problemas de enfermedades fuertes,
pero el Señor nos sacó adelante. Mire, tuvimos mucha tensión, tuvimos desvelos. Ahorita parece que ya nos andamos queriendo dormir, pero el día se hizo para algo más que dormir. Y estamos aquí, hermano, para alabar al Señor. Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2. El libro de Apocalipsis 2, hermanos. Y vamos a leer unos versículos ahí, del 8 al 11, hermanos. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Hay muchos hermanos que hoy no están aquí, y si por alguna causa se me olvidara, hermanos, yo le voy a encargar que nos ayuden por favor a orar por el hermano Beto Taín. Ayer sufrió una caída el hermano Beto, se golpeó algo serio, algo fuerte, tuvieron que llevarlo al hospital y ahí nos tocó estar cuando llegaron con él. Ahora él está un poco mejor, hermanos, lo atendieron y todo, pero por favor oremos por él, también por su esposa, por favor. ¿Y qué puedo decir? Yo sé que ustedes oran por nosotros. Vamos a leer lo que dice aquí en Apocalipsis 2, del 8 al 11. ¿Quiere leer, hermano? Leemos uno y uno. Dice así el primero: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Solo te pido, mi Señor, que nos ayudes, Dios mío. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestros desánimos, ayúdanos, Señor, en nuestras flaquezas, para que podamos, Señor, ser fieles. Enséñanos cada día. Danos de tu gracia para poder lograr serte fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. En nuestro lugar, hermanos. Basado el mensaje del versículo 10, las últimas palabras, hermanos, que dice ahí el Señor en el verso 10: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ser fiel, hermanos, es imperativo. No es una sugerencia, no es una opinión, no es un comentario. Ser fiel es algo que Dios ordena a cada uno de sus hijos. Es para todo cristiano. Y hermanos, para ser fiel tenemos el mejor ejemplo de fidelidad en el Señor Jesucristo, que Él fue fiel hasta la muerte. Él dio su vida por nosotros, hermanos. Él derramó su sangre por nosotros. Él no escatimó en ningún momento, hermanos. Él nunca se arrepintió de haber venido a eso vino. Ahí en el mismo Getsemaní, hermanos, Él estaba orando en agonía. Dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y Él, hermanos, cuando lo aprendieron, cuando lo tomaron preso, Él no hizo por defenderse, sino que, hermano, Él, como había dicho, como lo había declarado en Juan capítulo 10, Él dijo que había venido a eso,
a dar su vida, no es que se la quitaran, sino que Él voluntariamente la entregó, hermanos. Él vino a entregar su vida por nosotros. Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar de nuestra infidelidad que tenemos cada uno, todavía, hermanos, Él permanece fiel. Él permanece fiel a sus promesas. Él permanece fiel a sus bendiciones. Él permanece fiel a su paciencia. Él permanece fiel a su misericordia. Él permanece fiel a su gracia. Él, porque Él es fiel, hermanos. Y Él nos deja el ejemplo para que seamos también fieles. La iglesia, o el mensaje que encontramos aquí, a la iglesia de Esmirna, dice aquí el subtítulo, una iglesia, hermanos, que había sufrido, una iglesia que había pasado por tiempos difíciles, al igual que nosotros como cristianos, se le ordenó a ellos también. Esta existió realmente en la historia, hermanos. Y el Señor le dice este consejo, esta orden: ser fiel hasta la muerte. Hermano, usted y yo debemos ser fieles hasta la muerte. Nos salvó por la eternidad, nos salvó para que seamos fieles hasta la muerte. Pero hablamos de fidelidad. Ser fiel, hermanos, pero dice aquí ser fiel hasta la muerte. Pero la primera cosa que podemos meditar es ser fiel, pero ¿a quién? Piense, por favor, por ejemplo, usted, ¿a quién está usted siendo fiel? ¿A quién? ¿Está siendo fiel? Y es correcto ser fiel a su esposo, es correcto ser fiel a su esposa, es correcto ser fiel a los hijos, pero no habla de eso en esta parte de la Biblia. En esta parte de la Biblia no habla de ser fiel a la iglesia, no habla de ser fiel al pastor, no habla de ser fiel a la familia, o al trabajo, o al dinero, o a la diversión. Oh, hermanos, aquí se refiere, en este caso, específicamente ser fiel al Señor. Al Señor, hay que ser fiel al Señor. Y para ser fiel al Señor, allá en Deuteronomio, no vamos a ver el pasaje, hermanos, en Deuteronomio 6, nos dice la Biblia, hermanos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice el Señor. Ser fiel a Dios, o para ser fiel a Dios, hermanos, hay que amarlo de todo corazón. No se puede ser fiel a Dios si su corazón está en algo o en alguien más. No se puede ser fiel a Dios, hermanos, cuando todavía está vacilando entre dos cosas. Y el Señor hablaba mucho con su pueblo a través de sus profetas. Por ejemplo, en 1 Reyes 18:21 o en Josué 24:15, dije, repito, 1 de Reyes 18:20 creo que es, pero 21, y Josué 24:15, él hablaba con su pueblo y le decía que no pueden claudicar entre dos pensamientos, que tienen que decidir entre uno solo. Jesucristo también, cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, habló en Mateo 6, creo que es 6, dijo que no se puede servir a dos señores. Entonces, hermanos, no se puede ser fiel cuando se ama a algo o a alguien más. Y el Señor dice aquí: sé fiel, pero ya sabemos a quién, al Señor, hermanos. Preguntémonos, si a la iglesia de Esmirna se le ordenó ser fiel, hermanos, usted y yo, nada más preguntémonos de entrada, ¿a quién estamos siendo fieles? Si hablamos de una vida limpia, hay mucha gente cristiana, hay jóvenes, adultos cristianos que se esconden para hacer algo malo, que se esconden, ¿sabe de quién? De los hermanos, que no quieren que se den cuenta los hermanos, que no quieren que se den cuenta sus papás, que no quieren que se dé cuenta la familia, y como dije, menos los hermanos. Y hermanos, ¿sabe qué? Dios anda con usted. Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que quiere decir omnisciente? Que Él todo lo sabe. No hay nada oculto que no haya de manifestarse, y nada escondido que no haya de salir a la luz, hermano. Todo se sabe, hermano, más temprano o más tarde, pero todo se sabe. Aún si Dios todo lo sabe, aún también nosotros lo sabemos después. Más pronto, más después. No importa que lo sepamos nosotros,
Pero a quien tenemos que ser fieles no es a los hermanos, de quien tenemos que escondernos no es de los hermanos, a quien tenemos que agradar no es a los hermanos, a quien tenemos que ser fiel es al Señor, hermanos. Es a Él al que tenemos que ser fiel. Y por Él debemos apartarnos del mal. Pero para ser fiel al Señor hay que saber quién es Él, a quién estamos siendo fiel. Una pregunta muy importante: ¿a quién estoy siendo fiel? Si es un día, hermanos, o es un tiempo de devoción, es un tiempo en el cual usted tiene una cita con Dios. Yo no sé cuántos aquí han hecho cita con Dios cada día, hermano. Usted tiene una cita con Dios cada día. No sé si usted la hizo ya, se comprometió con Dios de una cita diaria con Él. Hermano, ¿a qué me refiero? Me refiero a ese tiempo de oración, a ese tiempo de lectura bíblica que usted ocupa cada día. Dígame sinceramente, ¿usted sí está comprometido con Dios en algún tiempo del día para leer la Biblia y para orar? ¿Cuántos están comprometidos con Dios en eso? Dije comprometidos. ¿Habrá alguien que está comprometido aquí con Dios? ¿Cada día, hermanos? Si no lo está, ¿por qué no lo hace, hermanos? De eso estamos estudiando hoy. Sé fiel hasta la muerte. ¿Pero fiel en qué? ¿A quién, perdón? ¿Fiel en qué primero? ¿Fiel a quién? A Dios, a Cristo. Y cuando los hermanos estudian el curso de discipulado, hay una lección, hermanos, en la cual se compromete el estudiante del curso, se compromete a una cita diaria con Dios. Hermanos, Dios es el ser más importante de todo el universo. Más importante que papá y que mamá y que el trabajo y que el dinero y que todo lo demás. Él es más importante que todo. ¿Y sabe qué? Nada, nadie debe ocupar el lugar de Dios ni el tiempo de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte en tu devoción diaria. Sé fiel hasta la muerte cada vez que oras. Sé fiel hasta la muerte cada vez que lees tu Biblia. Sé fiel hasta la muerte. No dejes que el diablo te gane el tiempo diario con Dios, porque si tú eres fiel, de seguro vas a ser bendecido aquí mismo en la tierra. Sé fiel hasta la muerte. ¿Pero a quién? Al Señor, hermanos. Se imagina, hermanos, usted dice, bueno, yo no sé a qué hora del día ora usted. Si a lo mejor ora en la mañana, a mediodía, o en la tarde, o en la noche. No sé a qué horas ora usted y de su Biblia. Pero yo le digo, le sugiero, porque el mensaje de hoy nos dice así: usted sea fiel en eso, no le falle al Señor. Esto es ser fiel, no fallar, no fallarle. No sé si usted cree que si usted lee su Biblia, si es fiel a Dios en el devocional, Dios le va a bendecir o no. Yo no sé si usted cree eso, pero yo digo, estoy aquí para decirle que Dios le va a bendecir por ser fiel en eso. La palabra de Dios es viva y poderosa. Y esa palabra que estudiamos, hermanos, cobra vida a nosotros cuando la leemos con un corazón abierto. Y de seguro vamos a recibir bendición, pero hace falta ser fiel. Si usted algún día dijo, Señor, yo quiero leer tu palabra todos los días, yo quiero orar todos los días, pero usted dejó de hacerlo, dígame, si usted dejó de hacerlo, ¿cuánto tiempo tiene que dejó de hacerlo? Ahora quiero decirle algo: cada día que usted no lo ha hecho, el que es fiel, ahí ha estado cada día, lo ha dejado esperando, porque Él sí es fiel. Y si usted hizo una cita con Él, Él lo espera cada día. Sé fiel hasta la muerte. ¿Pero a quién? Al Señor. En segundo lugar, podemos pensar, hermanos, fiel en qué. Fiel en qué. No solamente a quién. Tengo que estar ante Él, pero fiel en qué. Bueno, le pido que abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. No voy a perder Apocalipsis, por favor. Romanos 12, hermanos, para que hablemos un poco de fiel en qué. Dice aquí en Romanos 12, hermanos, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Le parece a usted, hermano, que ser fiel es ser constante? Es la palabra que sigue ahí, ¿verdad? Romanos 12, ¿qué dice? Constantes, o sea, fieles en qué? En la oración, hermanos. Hey, hermano, hermana, ¿a usted le parece importante, niños, jóvenes, adultos, a usted le parece importante orar? ¿Cree que es importante orar?
Deje decirle algo, sin temor a equivocarme. Le pido disculpas si se ofende, pero sin temor a equivocarme le voy a decir que si usted comienza su día, algún día que lo comience sin orar, hermano, sin orar, no le va a ir bien ese día. No le va a ir bien. Le va a ir mal ese día. No le estoy amenazando, no le estoy condenando, no le estoy maldiciendo. Le estoy diciendo que, hermano, sin la presencia de Dios, como estudiamos en el estudio de hoy, sin la presencia de Dios estamos a ciegas. Sin la presencia de Dios estamos sin luz. Sin la presencia de Dios, hermano, vamos a tientas. Sin la presencia de Dios vamos desprotegidos. Sin la presencia de Dios vamos a caer en el fracaso. Y cada día que comience sin oración, sea quien sea, desde el más pequeño hasta el más grande que tiene a Cristo en su corazón, no le va a ir bien. ¿Fiel en qué? En la oración, hermanos. Es penoso, hermanos, a lo mejor, no a lo mejor, seguramente nadie va a contestar esta pregunta, pero la pregunta es una pregunta retórica, podemos decirlo, para usted. Ha habido días, hermano, usted que es miembro de esta iglesia, mujer, hombre, joven, señorita, quien sea, ha habido días en que es día de culto y usted puede venir y no ha venido. Hice bien la pregunta. ¿Ha habido días de servicio en que usted puede venir y no ha venido? Dije que pregunta retórica, nada más para que usted lo medite. ¿Y sabe cuál es la respuesta? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y la reacción, ¿sabe cuál es? Pena y vergüenza. No coraje, pena y vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Dios, aunque usted no cumpla con Él, aunque usted no haga lo que podía hacer y no lo hizo, aunque no lo haga, dígame cierto, mentira, Dios de todos modos lo bendice. ¿Por qué lo bendice? Porque quiere que usted y yo aprendamos a ser fieles, ¿no? Quiere que aprendamos la fidelidad, hermanos. Él nos enseña con su fidelidad a bendecirnos. Él quiere que aprendamos a ser fieles a Él. En oración, en todo lo demás, lo que acabo de mencionar, comunicarnos con el Señor. Pero miren lo que dice allá en Tesalonicenses capítulo 4, primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, hermanos. Miren lo que dice aquí la Biblia. Creo que debemos ser fieles también en otra cosa más, en cuanto a santificarnos. Pocos hermanos han aprendido la doctrina de la santificación progresiva. Le voy a hablar por unos menos de un minuto de la santificación progresiva, si usted no la conoce, esa doctrina. La doctrina de la santificación progresiva nos enseña esto. El cristiano cada día debe de procurar y luchar por apartarse del mal. Cada día apartarse del mal, ir dejando los pecados. Cada día, hermano, ser mejor cristiano por temor al Señor, por amor al Señor. Porque Dios es santo y quiere que seamos también santos. Pero dice ese versículo de primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, por favor. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y por si alguien no entiende qué es santificación progresiva, aquí dice que os apartéis de fornicación y de todo lo demás de pecado. Esa es la santificación progresiva, hermano, apartarse del pecado cada día. Si usted pudiera, hermano, hermana, echar una mirada retrospectiva de su vida, no de la de otros, de la suya, porque somos muy dados a juzgar a los otros, pero no juzgamos nosotros mismos, hermano. Si usted pudiera mirar y decirse usted mismo, decirse usted misma: mi vida como cristiano, de 2 o de 5 años atrás a hoy, a la fecha, ¿cómo era y cómo es?
¿Qué cambios ha habido en mí? ¿Qué pecados he dejado? ¿Qué pecados he dejado atrás? ¿Y de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de algo correcto o de algo caprichoso? Mire, dice la Biblia, la palabra de Dios, que el que está en Cristo, que si alguno está en Cristo, ¿no dice que es nueva criatura? ¿No dice que las cosas viejas qué? Pasaron. Pero preguntémonos, ¿sí pasaron? ¿Las hemos dejado atrás? He aquí ahora todas son hechas nuevas. Alguna gente cristiana sigue con el mismo coraje, con el mismo genio, sigue con la misma crítica, con la misma murmuración, con el mismo rencor, con el mismo resentimiento. Hermanos, con el mismo vocabulario feo. ¿Qué tanto hemos avanzado, hermano? Dice la Biblia aquí que debemos ser fieles hasta la muerte. Pero yo creo que también una área que es de las más importantes, ser fieles, hermano, en cuanto a santificarnos cada día. ¿A quién queremos agradar? ¿Al mundo o al Señor? Si queremos agradar al Señor, entonces seamos fieles también en santificarnos. Porque nos conviene, porque es muy sano. Es sano. Mire, déjenme ponérselo de esta manera. Un cristiano que es fiel en santificarse diariamente es un cristiano que va a ser un cristiano sano, sano en la fe, porque va a ir siendo mejor cristiano, no para presumir, sino para agradar a su Dios. Y el ejemplo que le voy a poner es el siguiente. Tenemos una persona que está obesa, y dice: voy a proponerme este año 2018 a hacer ejercicio para bajar de peso. Y empieza a hacer ejercicio el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y el día 5 no fue, y el día 6 sí fue, y el día 7 no fue, y el día 8 tampoco fue. Y ya pasan 2-3 días más y va, y después ya no fue fiel, hermanos. Dígame algo. Yo le voy a garantizar, José Inés le va a garantizar a usted, que si usted hiciera el ejercicio que yo le indicara, yo en mi ignorancia le indicara, en un mes le aseguro que hay resultados. Pero hay que ser fiel ese mes de perdido, sin dejar. Eso es ser fiel, sin dejar. Pero dígame, la persona que hace, como acabo yo de decir, ¿cree usted que tendrá resultados en su vida, en su cuerpo? No tendrá resultados. El primer ejemplo que puse, que ya dejó y empezó, pero dejó, hermanos. No hay ningún resultado. Dice: se ve al espejo, ni le bajo nada, mejor ya no. Y empieza a meterle tamales, galletas, pan, buñuelos, carne, de todo, hermanos, grasa, que al cabo ni puedo bajar. Al cabo ya fui a correr y fui a hacer ejercicio y no pude bajar nada, hermano, pero no fue fiel, no tuvo resultados. Y el cristiano, hermanos, que dice: no, pues voy a apartarme de esto, ya no voy a hacer esto otro, es como aquel que dice: ya no voy a comer de esto, ya no voy a comer de otro, pero llega la tentación y vuelve a comer. Cristiano dice: ya voy a apartarme de esto, voy a apartarme del otro para ser mejor cristiano. ¿Sabe qué? ¿A qué corresponde esto, hermano? Hacer ejercicio espiritual, hermanos. Apartarse del mal. Pero si no somos fieles en apartarnos del pecado, no va a haber resultados en nuestra vida. Y por eso seguimos enterrados en lo mismo. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Pero en qué? En santificarme para el Señor. Dice el Señor en su palabra en Mateo 25, hermano, 21, un precioso versículo, Mateo 25, 21, se lo voy a mostrar, si usted quiere leerlo conmigo, si no, escucharlo nada más. 25, 21, hermano, dice la palabra de Dios aquí: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. Allá en Tenerapa, hermanos, en la ciudad de Tenerapa, ¿sabe qué hay? Iglesia de Santiago, ¿sabe qué hay? Allá hay una iglesia. ¿Y sabe cuánta gente hay en esa iglesia? ¿Cuántos son? ¿5 o 6?
por ahí, como 5 o 6 personas. Y estamos yendo, primeramente Dios, a llevarles la palabra y apoyarles, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, que de la familia de allá se han venido para acá y han conocido al Señor, hermanos. Y aquí hay algunos de ellos, de la hermana Nena, de la hermana Elvira, de la hermana Marisol, de la hermana Tere. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Sus familias, hermanos, están siguiendo al Señor, casi todos. Pero allá, hermanos, están ellos solos. Pero ¿sabe qué? Todavía siguen adelante, hermanos. Son poquitos, pero todavía siguen adelante. Platicando con un hermano el otro día que fuimos, ¿sabe qué? Él todavía sigue fiel defendiendo la sana doctrina. Y por eso él sigue adelante y se quedaron poquitos porque siguen fiel a la doctrina. ¿Ser fiel en qué? En la doctrina, hermanos. Es importante seguir fiel en la doctrina en la que aprendimos al principio, hay que seguir. Y no porque sea una doctrina bautista, porque no creemos, al menos yo no creo en doctrinas bautistas, creo en la doctrina de la Biblia, hermanos. Y en esa doctrina tenemos que permanecer, tenemos que ser fiel. ¿En qué? En comunicarnos con el Señor, en el estudio de la Biblia, en la oración, en la santificación y en la doctrina. Espero que hayan notado los puntos en los que dije que hay que ser fieles. Y tenemos que ser fieles, hermano. Y sabe una cosa, yo le digo a los hermanos, a mí no me es gravoso hacer un esfuerzo a ir a ese lugar, a llevarle la palabra. No le hace que sean los que sean, hermano. ¿Sabe por qué? Si fuera uno solo, valdría la pena ir a alimentarlo con la palabra de Dios. Valdría la pena. Ellos tienen su templo ahí. Tienen su templo, hermano. Y yo he estado invitando a ustedes para el día 3 de febrero. Ojalá que se animen, hermano, que no se les olvide para el día 3 de febrero. Todos los que podamos ir a ese lugar. Vamos a tener un buen tiempo, vamos a llevar el Evangelio y a tener un buen culto y luego un convivio con los hermanos. Ser fiel a quién? Al Señor. 2. Ser fiel en qué? Ya dijimos en qué hay que ser fiel, hermanos. Y en tercer lugar, hermanos, dice que la Biblia, recuerda el mensaje, ser fiel hasta la muerte. Dice el versículo 9 y 10, por favor. La tercera pregunta que es del mensaje, ser fiel, ¿cuándo? Primero, ¿a quién? Luego, ¿en qué? Y luego, ¿cuándo? ¿En qué? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo debe usted ser fiel, hermano? Mire, se comenta mucho en las oraciones, especialmente de los viernes. Se comenta mucho esto. De que hay gente, y claro que la hay, hermanos. Hay gente que le pide a usted oración. Por favor, oren por nosotros. Estamos pasando por esto, por aquello. Y usted ora por ellos, hermano. Hermano, usted ora por ellos. ¿Y sabe qué? Vienen para pedir oración. Por favor, oren por nosotros, por esto, por aquello. Y Dios nos hace el favor de escucharnos. Amén. Y los bendice. Y los saca de su problema. ¿Y sabe qué? No vuelven a venir, porque tal vez piensan que Dios es como un objeto religioso, hermano. Pero Dios no es eso. Y quieren ser fieles, pero cuando tienen problemas. Quieren ser fieles cuando tienen dificultades. Pero cuando ya se arregla todo, hermanos, se olvidan de Dios. Y si usted y yo nos sentimos tristes por eso, que no hicimos nada al respecto, imagínense cómo sentirá mi Dios, hermano, que es fiel. Así que no seamos igual que ellos, hermano. No los juzguemos, pero no seamos igual que ellos. Seamos agradecidos con Dios. Pero hay que ser fieles cuando. Versículos 9 y 10, por favor, de Apocalipsis 2. Dice, póngale mucha atención, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿Sufrimiento? ¿Qué es tribulación? ¿Sufrimiento? Conozco tu tribulación, dice Dios. Iglesia de Esmirna, conozco tu tribulación.
O sea, conozco por lo que has pasado. Conozco que has pasado por problemas, conozco que has pasado por enfermedades, conozco que has pasado por dificultades, conozco que has pasado por escasez, conozco que has pasado por problemas difíciles, conozco que has sufrido. Sí, has sufrido. Pero hermano, el sufrimiento también, poniéndolo de la inversa a la inversa, el sufrimiento, hermano, no debe ser causa de que nos apartemos del Señor. Ningún sufrimiento, hermano, puede poder más que nuestra fe en el Señor. Porque si ellos pasaron por eso y siguieron adelante, hermano, pudieron continuar. No importa por lo que estés pasando. Sé fiel cuando estás pasando por tribulaciones. Sé fiel cuando estás pasando por sufrimientos. Tú sigues siendo fiel. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás solo. Dios está contigo. Sigue siendo fiel porque Dios no te abandonará. Él estará contigo en donde quiera que vayas, todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él es fiel. No te dejará ni te desamparará. ¿Cuándo somos fieles, hermanos? ¿Cuándo? ¿En dificultades somos fieles? Cuando hay una dificultad en la casa, por ejemplo ahora, desafortunadamente, ni mi esposa pudo venir, ni mi hija pudo venir porque está apoyándola ahí, mi Saraí, apoyándola. Pero estoy seguro de una cosa, que ellas quisieran estar aquí. Quisieran estar aquí, hermano. Estoy seguro que se sienten mal por no estar aquí. Dios quiere que seamos fieles, pero que nos nazca en el corazón, hermanos. Que lo deseemos, que nos interese, que nos gocemos, que lo disfrutemos, que saboreemos, hermanos, el estar aquí. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación. Dice, ¿qué más dice? Y tu pobreza. Pobreza. Necesidades, hermano. Pero tú eres rico, dice. Ah, sí, eres rico. Usted sabe un coro que dice: aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo a Jesús, que es el más rico tesoro. El rico tiene, pero le falta todo. ¿Sabe cuál es todo? La salvación, que es el más rico tesoro. Eso dice ese coro, hermanos. Y le digo, aquí dice el Señor, le dice a la iglesia, en versículo 9 le dice: conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Dice: pero tú eres rico, no eres pobre. Eres pobre materialmente, no eres pobre económicamente, pero eres rico espiritualmente. Tienes a Dios, me tienes a mí. Y el que tiene a Cristo está rico, hermanos. Porque tiene un banco celestial en que cuando tiene una necesidad nada más le pide, y el Señor extiende su mano de misericordia y nos llena de bendiciones todos los días. Y tú nada más tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Tú eres rico porque tienes a Dios. Mucha gente dice, hablando en el sentido humano: yo soy el más rico porque tengo a mis padres. En el sentido humano. Si usted tiene a su papá, a su mamá, ¿le da gusto? ¿Se siente bien con tenerlos? Aunque estén como estén, ¿verdad? ¿No da gusto tener a sus padres, uno, hermano? Aunque estén como estén. Se goza, hermanos, teniendo. Imagínense, el que tiene a Dios, ¿cómo se siente? Porque tiene a Dios. Debemos sentirnos, hermano, ricos, riquísimos. Porque ¿sabe por qué? Porque de Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él es el dueño de la tierra y del mundo y de los que en Él habitan. Porque Él dice: mío es el mundo y los que en Él habitan. Dice en Ageo: mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de todo. Imagínense, si Dios es el dueño de todo y es su Dios, ¿qué no hará por usted? Ser fiel, ¿cuándo? Cuando tengo problemas, cuando tengo pobreza. Y en el versículo 10 dice, hermanos:
Dice: no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sufrimiento, hermano, pruebas. Sé fiel en las pruebas. A veces tú eres probado. A veces parece que tú piensas que todo se oscureció. Pasan los días y tú ves solamente oscuro. Todo está oscuro. Pasa un día, otro día, todo oscuro. Pero habrá mucha oscuridad. Habrá un túnel muy grande de oscuridad. Pero al final hay una luz. Al final va a salir el sol y va a haber otra vez alegría. Y hay esperanza, porque Dios nunca nos va a dejar. Sé fiel hasta la muerte en las pruebas. ¿Cuándo? Cuando eres probado. ¿Cuándo? Cuando eres atribulado. ¿Cuándo? Cuando tienes pobreza. Yo creo, hermanos, es fácil ser fiel. Y mire, ¿cómo es? Todo está al revés. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Es fácil ser fiel cuando Dios nos colma de bendiciones? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Dígame, contésteme. ¿Qué cree? ¿Es fácil ser fiel cuando Dios nos colma de bendiciones? Sí, es fácil, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasa? La gente que es colmada de bendiciones le hacen daño. Y dice: es que no pude porque tengo un negocio, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo. Entonces, si el problema es el trabajo, que Dios te lo quite para que seas fiel. Hermano, sé fiel cuando eres atribulado, cuando eres probado, cuando eres bendecido. Sé fiel cuando eres bendecido por Dios. No te apartes de Dios, porque hay un grande precio que pagar cuando te apartas de Dios. Sé fiel en todo tiempo. Y una última cosa, hermanos. Dice aquí, hermanos, dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte. ¿Sé fiel hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Por último decimos cuánto. Primero dijimos: sé fiel a quién. Después dijimos: sé fiel ¿en qué? ¿A quién? ¿En qué? Después dijimos: sé fiel cuándo. Y por último decimos: sé fiel cuánto tiempo. ¿Qué dice el versículo 10? Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Hermano, ¿hasta cuándo eres cristiano? ¿Toda esta vida? O a veces sí, a veces no. Hasta la muerte, ¿no? Hay que ser fiel hasta la muerte. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importan problemas, no importan dificultades, no importa que los hermanos no me quieran, no importa que la iglesia no me quiere, no importa que la iglesia no me aprecie. Yo tengo que ser fiel hasta la muerte. Fiel, estoy siendo fiel a Cristo, no a la iglesia. Hasta la muerte, hermanos, hasta la muerte. Hasta cuando Dios lo decida. Dice la Biblia, hermanos, un versículo que le voy a dar. Es la 1 Corintios 4:2. Dice que se requiere de los cristianos o los administradores que cada uno, fíjense lo que dice, por favor, noten, que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. ¿Sea hallado por quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Cuando Cristo venga, hermanos. Aquí hay dos cosas: cuando Cristo venga o cuando muramos. Dios quiere encontrarnos fiel. Si Él viniera hoy, le pudiera poner una palomita al Señor, dice: tú eres fiel, fuiste fiel, palomita. O si Dios lo llamara hoy ya a su presencia, que hoy muriera usted, le podría poner una palomita: fuiste fiel. O una tachita, ¿qué le pondría? Yo no sé, la respuesta es suya. Pero dice el versículo, lo estoy citando, 1 Corintios 4:2, dice que se requiere, es un requisito para los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. ¿Cuándo? Cuando parta con Cristo. ¿Cómo quiere encontrarnos el Señor? Fieles. A lo mejor usted podría decir: bueno, pues Señor, traté. Y el Señor dice: mentiroso, mentirosa, no trataste, no te esforzaste. Porque para ser fiel hay que esforzarse, hermanos. Hay que echarle todas las ganas para ser fiel a Dios.
Es como si usted se propuso este año algunas cosas, especialmente si prometió al Señor, sea fiel en sus promesas, porque es mejor que no hubiera prometido. Y es mejor, si prometió, cumpla, porque Dios no se complace con mentirosos. Sé fiel hasta la muerte, hasta el fin, hasta la muerte. Le voy a dar, hermano, a lo mejor no tenemos mucho tiempo, pero le voy a dar cuando menos 2 ejemplos de personas fieles hasta la muerte. Repito, voy a dar ejemplos de personas fieles hasta la muerte. Y pudiéramos solamente mencionar de pasada, aparte, extra, al apóstol Pablo. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo sí fue fiel hasta la muerte? O sea, él murió sirviendo a Dios. Se fue fiel hasta la muerte. Pero los ejemplos que le voy a dar no son de Pablo, aunque lo mencioné de pasada. Le voy a dar así de nomás mencionar, porque no tenemos tiempo de leer tanto. Yo espero que usted lo ha leído para que me entienda mejor. Pero el primer ejemplo de fidelidad que le voy a dar es el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Cuando digo José, el hijo de Jacob, ¿usted sabe a qué me refiero? ¿Cuántos saben a qué me refiero cuando digo José, el hijo de Jacob? Ese José, ese jovencito, ese muchachito al cual su papá le hizo una túnica de colores, muy bonita túnica de colores, me imagino que estaba, y se la hizo porque le amaba tanto. Y ese muchacho, hermano, sufrió tanto de sus propios hermanos, el rechazo, la maldición, lo maldecían, lo odiaban a muerte. Pero José, hermanos, fue fiel hasta la muerte. Mire, déjenle digo solamente 2 cosas de las muchas en las cuales él fue fiel. Una, en la casa de su amo, usted sabe la historia, la esposa de su amo todos los días le tentaba para hacerlo caer en pecado de fornicación. Sé que me entiende a qué me refiero. Todos los días lo tentaba, dije todos los días, lo tentaba para hacerlo caer. Una mujer impía, malvada, que lo tentaba cada día. Pero dígame, si usted lo ha leído, usted sabe que él fue fiel al Señor, fue fiel en las tentaciones. Él venció las tentaciones por su fidelidad a Dios. Fue fiel a Dios. ¿Y saben por qué digo que fue fiel a Dios? Porque la respuesta que le dio a la mujer fue esta. La primera respuesta que le dio, la primera razón por qué no aceptaba su mala propuesta de esa mujer, le dijo: porque ofendería a mi Dios. Fue fiel a Dios, hermanos, en las tentaciones. ¿Qué tal usted y yo? ¿Somos fieles a Dios en las tentaciones? ¿Nos negamos a ello? ¿Seguimos fieles en negarnos al pecado? Él es el ejemplo de fidelidad en las tentaciones. No solamente en las tentaciones, pero por causa de eso, lo que acabo de hablar se encuentra en Génesis 39, hermanos. Pero no solamente eso, pero a causa de eso, José, hermano, por una mentira de aquella mujer impía, él fue puesto en la cárcel de una manera injusta. Y en la cárcel, hermanos, él, aún en la cárcel, él fue fiel a su Dios. Porque él ahí soportó, hermanos, no renegó, no presentó demandas ni nada de eso. Él fue fiel al Señor. ¿Y sabe qué? La historia nos dice, estoy hablando del capítulo 41 de Génesis, la historia nos narra de que Dios es justo, Dios es fiel, y lo sacó de ese lugar y lo puso en una posición muy alta en el país. ¿Sabe por qué? Porque Dios premia la fidelidad, hermanos. Otro ejemplo de fidelidad que también podemos ver, y ahí nos pasaríamos de ejemplo en ejemplo. Pensemos en aquellos, ojalá que usted haya leído su Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos, en el capítulo 3 de Daniel, del profeta Daniel, encontramos la historia de 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran unos jóvenes que fueron traídos
a la presencia del rey Nabucodonosor para prepararlos, hermanos, para que sirvieran en el reino, juntamente con otros muchos jóvenes. Y ellos calificaron junto con Daniel. Pero al pasar el tiempo, el rey hizo una estatua de oro y mandó que se le adorara. Y espero que usted conozca el resto de la historia para no hacérsela más larga, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? A mí me asombra, me impacta, este caso me impacta, sinceramente me impacta fuertemente. Este caso de los 3 jóvenes hebreos, hermanos, porque los mandó traer Nabucodonosor, les dijo, así es de que ustedes no quieren adorar la estatua que he levantado. Dijeron, no la queremos adorar. ¿Sabes por qué? Porque adoramos a Dios y no podemos adorar a esa estatua. Así es de que están dispuestos a que nos echen del horno de fuego ardiendo. Dijeron ellos, lo que Dios disponga. ¿No se llama eso fidelidad a Dios? ¿Usted a qué está dispuesto por Dios, hermano? ¿Hasta la muerte? Ellos estuvieron dispuestos hasta la muerte, hermano. Dice la Biblia que el rey mandó a calentar al horno 7 veces más caliente que como estaba. De tal manera, hermano, que si usted le queda duda, dice la Biblia, narra ahí en el capítulo 3 de Daniel, narra que los hombres vigorosos, los más fuertes del reino, agarraron a los 3 jovencitos y los aventaron al horno de fuego ardiendo. Y dice la Biblia que la llama los quemó a ellos, pero a los jovencitos no. Quemó a los hombres vigorosos ese fuego, hermano. O sea, ellos fueron fieles hasta la muerte. Pero espérese, no murieron, porque Dios es fiel. Pero ellos fueron fieles a su Dios, fieles en las pruebas. Ellos fueron fieles en las pruebas. Y vaya que esa es una prueba muy difícil, hermano. ¿Qué pensarían esos 3 jóvenes hebreos cuando estaban diciendo, te vamos a aventar ahí porque no quieres adorar la estatua? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían? ¿Nos vamos a quemar? Nos vamos a quemar. ¿Pensarían eso? Estoy seguro que no. ¿Saben qué estaban pensando? Dios nos va a proteger. Dios nos va a cuidar. Porque ellos confiaban que Dios es fiel. Nosotros, hermanos, nos encontramos en fuego. Y el fuego simboliza las pruebas. Ahí en Pedro simboliza las pruebas. ¿Sí? ¿Se ha fijado? Ahí en la carta de Pedro simboliza el fuego, las pruebas para el cristiano, en la vida cristiana. A veces estamos siendo probados, hermanos, y nos estamos muriendo. Ellos no. Aviéntenos. Ellos no sabían de qué modo Dios iba a actuar, pero sabían que Dios iba a actuar a su favor. Hay que ser fieles, hermanos, hasta la muerte. Podríamos hablar de más y más casos. Tenemos el caso del mismo Daniel, del profeta Daniel, hermanos, cuando le iban a aventar al foso de los leones, y él estuvo dispuesto a morir por su Dios. Estuvo dispuesto a que lo aventaran al foso de los leones, y estoy seguro que él no tenía miedo a esos leones. Estoy seguro que él sabía que Dios iba a hacer algo, y le dijo, aviéntenme, aventaron, no hay problema. Hermanos, tal vez él pensaba, si yo tengo que morir por mi Dios, estoy dispuesto. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Sé fiel hasta la muerte. ¿Se acuerdan lo que declaró Job? Cuando le dijo a la mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Recuerdan lo que dijo Job cuando perdió todo? Sus hijos, su ganado, su cosecha. ¿Recuerdan lo que dijo Job? Amén. Y dijo Job al último, si Dios me matare, seguiré confiando en Él. Eso es ser fiel hasta la muerte, hermano. Le di unos pocos ejemplos de ser fiel. ¿Cuánto tiempo? Hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte, hermanos, es estar dispuesto a morir por Cristo. Como le dije, Pablo, otros muchos más lo han hecho. En la historia pasada, hermanos, en la historia no muy lejos de aquí, en el tiempo de la Inquisición, hermanos, que muchos han leído de eso, estoy seguro. Usted sabe que en la Inquisición
murió mucha gente. No murió mucha gente católica, murió mucha gente cristiana a manos de los católicos. Y murieron más de 15 millones de judíos a manos de los católicos en esa Inquisición, hermanos. ¿Y saben los judíos? ¿Por qué los judíos murieron? Más de 15 millones de judíos, ¿saben por qué? No nada más por ser judíos. Por ser judíos, nada más por eso. Y cristianos murieron nada más por ser cristianos. Pero no negaron a ser cristianos. Cuando la Biblia estaba en la época de traducción, hermanos, murieron muchos hombres que se dedicaban a traducir la Biblia, quemados en plazas públicas, vivos. ¿Y saben por qué? Porque fueron fieles hasta la muerte. Hoy en día hay cristianos que están muriendo por causa de Cristo y están siendo fieles hasta la muerte. Dígame usted, hermano, hermana, ¿usted está dispuesto a ser fiel hasta la muerte? Ese es el mensaje de hoy, hermanos. ¿Está dispuesto a ser fiel hasta la muerte? Está en sus manos la decisión. Vamos a orar. Nomás le quiero decir a Jesús, sobre sus pies, con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Le quiero hablar de Apocalipsis 2:10, la última parte. Pido que cierre sus ojos y que piense, que medite y que usted mismo se califique, hermanos. Diga, yo estoy siendo fiel ¿a quién? ¿En qué? ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo estoy dispuesto a ser fiel? Este versículo que estoy hablando dice, sé fiel hasta la muerte. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una recompensa para el que es fiel. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Así como hubo recompensa para los jóvenes hebreos, así como hubo recompensa para Daniel, así como hubo recompensa para José, así como Pablo esperaba una recompensa, hermano, también para usted hay una recompensa si usted es fiel. Te doy gracias, Señor. Señor, bendito Padre Celestial, tu mensaje ha sido entregado, mi Dios, ha sido entregado tu mensaje, Señor. Lo demás tú lo haces. Yo no soy nadie, no soy nada para hacer lo demás. Si tú no haces lo demás, Señor, nadie más lo puede hacer. Ponga la convicción, abre el entendimiento, háganos que seamos sinceros con nosotros mismos y que nos autoanalicemos a quién estamos siendo fieles, en qué estamos siendo fieles, cuándo estamos siendo fieles y hasta cuándo estamos dispuestos a ser fieles. Si hay, Señor, en alguno de los puntos que nos hemos mencionado, en el cual no estamos siendo fieles, redargúyenos, Señor, redargúyenos en nuestro corazón para que podamos entender, podamos hablar contigo, Señor, sobre ese asunto. Oh Dios, tú no te quedas con nada, Señor, porque tú prometes recompensa al que es fiel. Al que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrás. Recompensa tienes preparada para cada fiel. Tú requieres, es un requisito que tú mandas, que cada uno seamos hallados fiel, ya sea cuando muramos, ya sea cuando tú vengas. ¿Quieres hallarnos fiel? Ayúdanos, Señor, a ser. Y en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Bueno, hermanos, se va a servir la